Manuel, ¿a mano o a máquina? A máquina. ¿Dónde y cómo buscas la idea, la inspiración? Normalmente, o mejor dicho, últimamente, cuando la encuentro más a menudo es leyendo noticias o, sí, en las noticias, en la actualidad. ¿Y cómo empieza todo? Leer la noticia y tu cerebro empieza ya a pensar en formato escritor. Sí, sí, en realidad sí. O bien la noticia es tan loca o tan... Bueno, lo típico, ¿no? Que siempre se dice que la realidad supera a mil veces a la ficción. Pues es tan de ficción que automáticamente ya te lleva a pensar en qué historia podría salir de esa noticia o de un suceso especialmente, pues eso, que nadie se creería que ha pasado en realidad si uno lo incluye en alguna historia de ficción. El final, ¿cuándo lo escribes? El final aparece muy al principio, pero sobre todo porque sé quizá dónde quiero llevar más o menos la historia. Bien, es verdad que a lo mejor por el camino pueden surgir modificaciones, pero quizás a veces la frase final o la idea final con la que quiero que se quede el lector aparece bastante temprano. ¿Y el título? ¿Cuándo lo escribes? El título, pues, como solo he escrito, bueno, como solo, mejor dicho, llevo publicadas dos novelas, pues cada una, mejor dicho, las dos tienen en común que el título es casi lo último, que Vertedero no sabía cómo se iba a titular hasta que la terminé. Y Desterro, el título apareció casi al final de la novela, pero porque caía por su propio peso, porque era, digamos, la forma de resumir todo. El título diría que aparece al final. ¿Trabajas con sinopsis, con escaleta? No, no suelo trabajar con mapa, ni con escaleta, ni con storyboard, ni nada de eso al principio. Porque la historia es verdad que suele empezar simple, pero luego se va enrevesando, se va haciendo cada vez más compleja, porque también cada personaje tiene su propia historia, cada personaje tiene su propio camino. Y si se empieza todo a enmadejar, luego la única manera de desenmadejarlo todo es escribiendo una especie de, sí, de esquema de cómo va a ir resolviéndose todo en las últimas páginas que, bueno, que pueden ser 20 o 50 o 2, pero cómo va a ir resolviéndose todo al final, si ahí sí necesito una forma de que todos los cabos queden atados o como a mí me gustaría atarlos. Entonces al final sí hay escaleta. En general, no. ¿Trabajas con cuaderno de notas por si estando fuera de tu escritorio, fuera de donde escribes, te ha venido una idea buena y no quieres que se te olvide? ¿Eres de Sí, los que lleva el cuadernillo siempre metido? sí, bueno, no suelo llevar el cuadernillo siempre metido porque como estarás observando, ahora mismo el clima no es para llevar, bueno, no te permite llevar abrigo con bolsillos ni nada de eso, entonces simplemente si llevas un pantalón con dos bolsillos, uno no lo voy a malgastar en una libreta, pero es verdad que tengo una memoria pésima y muchas veces ocurre que sí, que estoy en mi casa y veo algo en la tele y me levanto a coger un papel y apuntar algo porque sé que una hora después voy a estar diciendo qué era esto, que me acuerdo que se me ocurrió una cosa pero no tengo ni idea de qué se me ocurrió. Sé que era bueno o que tenía potencial al menos, pero no sé qué coño era. Entonces ese tipo de experiencias me resultan muy frustrantes y muchas veces me ha pasado muchas veces y me he querido dar de cabezazo contra el suelo. Y normalmente no soy de llevar libretas encima realmente, en invierno sí, porque si tengo una chaqueta pues puedo utilizar un bolsillo para la libreta, pero en verano no, claro, y donde más las uso es en casa, pero sí es verdad que necesito una libreta. ¿Escribes de tirón o escribes por partes que luego ensamblas? Normalmente escribo del tirón, por eso quizá el proceso de escritura lleva mucho menos que el de pensarse bueno, la obra o la novela y luego revisarla. Entonces el proceso, digamos, de concepción de la novela y luego de pulir, revisar, reescribir, etcétera, es mucho más largo que la escritura en sí. Por eso la escritura a lo mejor me lleva 3 meses o 4, porque es una escritura muy de impulso, muy primario, todo conforme se me va ocurriendo algo
y veo que eso que se me ocurre es interesante, que puedo tirar por ahí y que el desarrollo que también se me está ocurriendo tiene miga y tiene potencial, pues entonces voy por ahí, voy por ahí, voy por ahí. Si de repente se me ocurre tengo otro impulso y lo mismo, pero con otro, digamos, otro camino por el que puede ir la novela, pues igual. Entonces la escritura me suele llevar poco y toda es muy pues del tirón y sí, a base de, digamos, de instinto. Verás que ahora volveremos un poco a este escenario, pero antes dime, ¿cuándo escribes? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada? Pues cuando me viene ese impulso de eh, la escritura, eso, la hago del tirón, pero si de repente hay un día o dos que no me veo, pues hay 2 días en los que no escribo. Y si hay una semana en la que no me veo, pues hay una semana en la que no escribo. Puede que me siente a escribir 4 líneas, 4 tonterías que luego no van a ir a ninguna parte, obviamente, o incluso puede que escriba, eso es a mano, por ejemplo, he dicho que escribo a máquina, pero eso sí es a mano. Y escribo una carilla, pero eso luego no va a ir a ninguna parte, pero porque tengo que escribir, ¿no? Porque veo que tengo algo que escribir en ese momento. Pero luego, si es por la mañana, pues sí, pues es por la mañana. Si me da digamos, esa urgencia por escribir una mañana, pues voy a escribir por la mañana. Y si luego estoy en racha y va a ser, pues eso, el impulso sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, voy a seguir hasta por la tarde o hasta por la noche. Algunas mañanas me despierto que no y lo único que hago es leer o ver la tele o trabajar en la tesis y esa mañana pues no voy a escribir. Y si de repente después de comer pues estoy leyendo y de repente se me ocurre algo, porque eso también, leer muchas veces te lleva o estoy, no tiene por qué ser literatura, estoy leyéndome un cómic y veo una viñeta que me llama la atención o una frase molona, entonces ahí digo, coño, esto me está inspirando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto me lleva a otro impulso por escribir, entonces esa tarde escribiré, pero no hay un horario, ni hay una meta de 1000 palabras al día o 5 páginas al día, no hay nada de eso, hay urgencia por escribir cuando existe esa urgencia, y cuando no existe esa urgencia, pues me puedo pasar algunos días o algunas horas sin escribir. O que escribes cuando, Me da la gana. cuando la musa ordena y hasta que la musa aguante. Sí, sí. ¿Dónde escribes? Normalmente escribo en mi escritorio, en el cuarto de estudios. En Madrid escribía en la cocina, en la mesa de la cocina, porque era la única mesa que había en la casa, y ahí pues era simplemente un sitio para escribir que necesitaba yo una mesa. Aquí ahora en Sevilla tengo ya mi cuarto que yo quería un cuarto, sobre todo de cara a la tesis, porque con la tesis sí necesito ser un monje cartujo, ¿no? Necesito reclusión y necesito silencio y necesito una habitación. Porque lo mejor es tener una habitación donde no esté ni la tele, ni la Play, ni siquiera muchos libros, ni muchos cómics, ni nada de eso. Y una cosa lleva a la otra. Utilizo ese espacio donde estoy con la tesis para poder estar ahí también de vez en cuando, y tengo, digamos, la mitad de la mesa es información y material para la tesis, la otra mitad de la mesa es documentación para la novela y notas para la novela y hojas y, digamos, folios de ideas y borradores, capítulos en borrador para la novela, que es un poco la plasmación en la realidad de mi cerebro, ¿no? Una mitad para escribir y otra mitad para estudiar. Y además del ordenador, Manuel, o de la máquina de escribir, ¿qué otras herramientas forman parte de tu escenario de trabajo? No sé si tienes diccionario de sinónimos, diccionario de la RAE, o no te hace falta ningún tipo de herramienta a tu alrededor, nada más que el ordenador y la musa. No, un folio sí, es decir, es verdad que escribo, o que cuando me pongo en serio, por así decirlo, y sé que, bueno, que de ahí va a salir algo, que es el borrador para una novela o para un relato, ahí sí estoy en el ordenador.
pero muchas veces pues tengo papel y boli y ahí apunto notas, o incluso, mira, tengo una idea para un relato o para un capítulo que sé que estos 3 temas o estos 4 puntos se van a tratar sí o sí y voy a hilar con eso, entonces ahí apunto. Incluso eso me puede llevar a una especie de resumen o de tratamiento para un capítulo o para un relato. Pero luego casi siempre es el ordenador, porque en el ordenador ya, mal que nos pese, está todo en internet, porque creo que la herramienta no es el ordenador, la herramienta es internet. Además que antes sí utilizaba diccionario de sinónimos, no tanto de sinónimos, sino la RAE, ¿no? El DRAE y el DPD, por eso, para que no hubiera demasiadas faltas de ortografía, pero ahora está todo, me meto en la RAE, en la web de la RAE, y ahí tengo lo que quiero. Incluso si, no sé, si me he encontrado en algún libro que estoy leyendo en inglés, en alguna novela que estoy leyendo en inglés, con algún pasaje que me gusta, pero no estoy muy seguro de lo que quiere decir, porque hay un par de palabras que se me escapan, pues también está Word Reference, que busco y ya sé lo que quiere decir, y de ahí me lleva a otro sitio, letras de canciones, Wikipedia, por si quiero saber qué pistola se usaba el ejército israelí en el 70 y tanto. Ese tipo de cosas es que es internet. Tenemos un gallo que te está haciendo la pregunta que yo en su nombre voy a trasladarte. Cuando estás escribiendo, ¿te vas leyendo en voz alta lo que vas escribiendo? Otra vez el gallo. No, normalmente lo voy es una putada explicarlo. Sé lo que pasa más o menos, pero no sé decirlo bien. Creo que es algo parecido a que mi cabeza muchas veces va más rápido que mis dedos, y sé lo que estoy escribiendo, pero muchas veces digamos que me quedo atrás de lo que me creo que estoy escribiendo más de lo que realmente estoy escribiendo. Entonces tengo en mi cabeza muy claro cuando estoy que veo que la cosa fluye incluso demasiado bien, porque luego vuelves atrás, lo relees y dices, mira, aquí te has pasado, aquí se te ha ido la olla, esta frase hay que cortarla, no sé qué. Pero no lo leo en voz alta, es como si me lo estuviera contando yo a mí mismo en la cabeza, y como me lo estoy contando tan apasionadamente o tan vehementemente, voy mucho más rápido de lo que mi cuerpo es capaz de... Mi cuerpo no me sigue. Entonces muchas veces lo que hago es escribir mal, es decir, salen palabras que se me cuelan letras y fuera de sitio, y acabo escribiendo, digamos, el concepto simplificado de lo que estoy queriendo hacer. Luego ya sí lo releo y quizás lo pienso mejor y lo puedo llegar a leer en voz alta, no tanto para ver si lo que estoy escribiendo es una mierda o no, sino para ver si ya tiene una cierta, bueno, en cuanto al estilo, ¿no? Si tiene a lo mejor musicalidad, ¿no? Si es un ripio, porque muchas veces en tu cabeza está genial, pero de repente hay palabras que riman, por ejemplo, entonces te queda como una especie de cancioncilla la frase que no queda bien. Entonces nadie lee en voz alta. Sé que es una tradición que a lo mejor se está perdiendo, pero nadie lee en voz alta. La gente lee en silencio, en su cabeza. Entonces yo siempre, cuando releo lo que escribo, lo leo en mi mente. Pero claro, muchas veces sí leo en voz alta para, digamos, convencerme de si lo que estoy haciendo tiene, digamos, impacto, peso, o lo estoy haciendo bien, o si en realidad estoy rimando o estoy rapeando. Eso. Dejábamos antes un cabo suelto que retomamos ahora para dar la puntada final a esta conversación, ¿no? ¿Desde dónde retomas la lectura para coger el tono, para coger el hilo cuando has dejado un texto y vuelves a él? ¿Tienes que irte muy hacia atrás o enseguida has enganchado el tono y coges el hilo? Esa pregunta es muy jodida. Sí, hay veces que me paso... Iba a decir desechar, pero realmente no es desechar, la palabra no es esa. Pero sí, digamos que para expresarnos, o sea, para digamos, entendernos, sería desechar una mañana, desechar 3 horas de escribir en leer lo que has hecho, Pero no realmente, no realmente porque no sepas a dónde va a ir la historia, porque eso normalmente lo suelo tener claro.
Hay veces en las que si no sé a dónde va la historia es que no lo voy a escribir, ni siquiera voy a releer lo que he hecho ya, simplemente voy a pensar en a dónde va a ir ahora la historia. Entonces ahí sí que dejaría aparcar la novela durante un par de días para pensar a dónde puede ir esto. Pero cuando sé a dónde va la historia y tengo que retomarla, sí. Hay días que no, esto es como lo de antes, hay días en los que estás inspirado, bueno, tampoco me gusta esa palabra, pero bueno, hay días en los que sí, digamos el instinto está ahí y la pulsión está ahí, es fuerte y con que te leas el párrafo anterior lo tienes, estás ya ahí, estás metidísimo, estás enchufado y sigues sin problema. Y hay mañanas o tardes en las que te pasas 2 horas leyéndote las últimas 20 páginas porque estás o más espeso o más, no lo sé, y necesitas que el tono de la novela se te meta muy dentro para que tú puedas seguir con ese mismo estilo y de repente la novela no se convierta en otra o de repente pases la página y se haya transformado totalmente, hayas pasado de un tipo de novela a otro, de un estilo a otro totalmente distinto.